En este capítulo vamos a hablar del fascismo, uno de los tipos de totalitarismos existentes. Pero para empezar vamos a definir qué son los totalitarismos. A modo de resumen diremos que estos son regímenes políticos que rechazan las bases de la democracia liberal y su objetivo es el control total de la sociedad. En consecuencia, se basan en diferentes aspectos como el culto al líder, el partido único, el adoctrinamiento de las masas, el uso del terror y la violencia, la persecución de la oposición y el expansionismo territorial. Durante el periodo de entreguerras hubo diferentes tipos, pero en este capítulo analizaremos el fascismo. Y empezaremos hablando de sus orígenes. Italia es el primer ejemplo de un país democrático parlamentario en el que después de la Primera Guerra Mundial triunfaron ideas nacionalistas y autoritarias dando lugar a un régimen antidemocrático y dictatorial. Ya desde finales del siglo XIX hubo un movimiento de opinión llamado irredentismo italiano, que surgió a partir de la unificación de Italia y lo que hacía era predicar la anexión al nuevo Estado italiano de otros territorios limítrofes o próximos por razones lingüísticas, culturales o históricas, para que Italia, según ellos, alcanzara sus fronteras naturales. La posguerra fue muy dura, hubo una decepción social por los acuerdos de paz no cumplidos. En el Tratado de Londres se le prometió a Italia unos territorios que al final no se le dieron. La inestabilidad política estaba a la orden del día. Los gobiernos de la monarquía de Víctor Manuel III no conseguían mayorías suficientes para gobernar. Prueba de ello es que entre 1919 y 1922 hubo 5 gobiernos diferentes. A todo esto se le unió los problemas de la posguerra, es decir, 700.000 muertos, la quiebra de muchas industrias y la elevada inflación por la gran deuda exterior que tenía Italia. Y por si fuera poco, había unos problemas sociales como el incremento del coste de la vida, la disminución de los salarios y el aumento del número de parados. Bueno, pues así estaban las cosas y toda esta tensión económica generó una tensión social. En el norte industrializado se convocaron huelgas imitando el estilo soviético con un objetivo claramente revolucionario e incluso grupos de obreros incautaron fábricas. Y en el sur y en el campo algunos campesinos ocuparon tierras de terratenientes. Todos estos movimientos sociales fueron reprimidos, pero a las clases conservadoras les quedó el temor de que estallase una revolución similar a la de la Unión Soviética. Y en este contexto político revuelto apareció Benito Mussolini, que en 1919 creó los Fasti Italiani di Combattimento, es decir, los fasces italianos de combatimiento, que eran un grupo paramilitar armado, vestían camisas negras y tenían un objetivo: frenar el auge del movimiento obrero mediante el uso de la violencia. 2 años después se convirtieron en el Partido Nacional Fascista con 3 objetivos: crear un Estado fuerte, garantizar la propiedad privada y tener una política exterior expansionista. Sus apoyos eran pues la pequeña burguesía, los terratenientes, los grandes industriales y también tenían el beneplácito de la Iglesia Católica y el monarca Víctor Manuel III. Pero ¿cómo es posible que siendo un grupo poco numeroso llegara al poder? Vamos a verlo. En las elecciones del 22, el partido fascista solo consiguió 22 diputados en un parlamento de 500, pero ese mismo año, denunciando la incapacidad del gobierno para mantener el orden ante la huelga general de los sindicatos socialistas y anarquistas, Mussolini exigió al rey que le entregara el gobierno. Para mostrar su fuerza organizó una marcha sobre Roma acompañado por 300.000 camisas negras. En octubre, el monarca, presionado por las fuerzas conservadoras, le nombró jefe de gobierno. Una vez tomado el poder entre el 22 y el 24, Mussolini desarrolló un proceso de restricción de las libertades y de persecución de sus adversarios, principalmente socialistas, comunistas y democristianos, pero mantuvo la falsa creencia de que existía un régimen parlamentario cuando realmente no era así. Gracias a esto, lo que hace es ganar las elecciones gracias a la violencia ejercida contra los opositores, proclama un régimen autocrático,
se atribuye plenos poderes, prohíbe los partidos políticos, encarcela a los disidentes, sustituye el Parlamento por la Cámara de los Fasti, prohíbe todo tipo de huelgas. Además, lo que hace es sustituir los sindicatos por un sistema de corporaciones de oficios, es decir, una especie de mezcla de obreros, empresarios y Estado, crea una política basada en la autarquía, controla la sociedad y los medios de comunicación, pasa a la mujer a un segundo plano, restaura las atribuciones de la Iglesia y promete la creación de un imperio italiano semejante al Imperio Romano. Y para ello lo primero que hace es invadir Etiopía. Y finalmente estudiaremos cuáles eran las generalidades del fascismo. Como hemos dicho antes, este quería emular al Imperio Romano y debido a ello copió varios elementos de su simbología. El primero fue el fascio. Fascismo, recordemos, deriva de la palabra fascio, que era un haz de vara rodeado de un hacha que simbolizaba la autoridad en Roma. Mussolini se autodenominó duce, es decir, guía o conductor. De esta forma se nombraban los caudillos militares romanos. Y por último copió el típico saludo romano, es decir, el brazo en alto. Las peculiaridades más destacadas del fascismo son la exaltación del Estado sobre el individuo, el nacionalismo agresivo, el expansionismo territorial, el racismo y la persecución de las minorías, el anticomunismo y antiliberalismo, es decir, no querían ni la democracia, por tanto eran autoritarios, el intervencionismo estatal en la economía, el culto exagerado al líder, la legitimación de la violencia y el militarismo en todos los aspectos de la vida. Y por último haremos referencia a unos datos biográficos de Mussolini. Este nació en una familia humilde y fue educado bajo los preceptos de la religión católica. Fue maestro, se afilió al Partido Socialista Italiano, pero fue expulsado de él por sus ideas radicales. Su discurso ideológico es una especie de mezcla rara entre radicalismo social y nacionalismo exacerbado, y murió fusilado justo antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com.